Sentado, primero miremos en realidad cómo está conformado Dios. Si Dios es una figura o es una conformación de tres seres espirituales. En San Juan capítulo 4, el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Eso es lo que es Dios, un espíritu, y un espíritu no se puede ver con el ojo natural, con el ojo humano. Así que un espíritu no tiene cabeza, no tiene oídos, no tiene boca, no tiene mano, no tiene pie. A dónde es arriba, a dónde es abajo, a dónde es los lados, a dónde es al frente, a dónde es atrás. Es un espíritu que no se ve, y el espíritu de Dios lo llena todo, así que no tiene izquierda o derecha. Eso es ilógico. Entonces, en realidad, ¿qué es la diestra de Dios? ¿La diestra de Dios en verdad es la derecha al lado del Padre? Vamos a definirlo bíblicamente. Este hombre se ha metido en un problema serio con Dios y con la Biblia. Usted se preguntará, ¿por qué, pastor? Este individuo es de los predicadores que enseña que Jesús es solo, y por ende él debe de torcer las escrituras para poder justificar su falsa doctrina, el dogma de la unicidad. Él está tomando como referencia el texto de Hechos de los Apóstoles a la altura del capítulo 7, versículo 55. Y allí dice de que Esteban, lleno del Espíritu Santo, vio los cielos abiertos, en donde veía la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Allí estamos claramente viendo la Trinidad. Esteban, lleno del Espíritu Santo y viendo hacia los cielos a Jesús a la diestra de Dios. Pero los unicitarios de la secta Solo Jesús tienen que torcer el texto para que el texto diga lo que ellos desean que diga, y así poder respaldar su falsa doctrina. Entonces, ¿qué ha hecho este señor? Al parecer es pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Ha torcido el texto a su manera para poder llevar una enseñanza falsa. Ahora, él ha dicho de que Dios, por ser espíritu, no tiene forma, no tiene una figura como tal. Pero eso no lo respalda la Biblia. Eso ha salido de él. Ahora, Dios, por ser espíritu, no quiere decir que no tenga una figura. Claro que tiene una figura. Ahora, el hecho de que Dios tenga una figura y sea espiritual, no quiere decir de que por eso Dios deje de llenarlo todo. Partiendo de esa premisa. Por el contrario, o por otra parte más bien, por otra parte, él ha dicho de que Dios no tiene arriba ni tiene abajo. Ahora, para ellos, Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Pero nosotros nos encontramos con textos como, por ejemplo, Lucas capítulo 23, a la altura del verso 46. Mire lo que dice la Biblia. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Qué está diciendo la Biblia? Nosotros podemos ver a la luz de la palabra la Trinidad, pero los solos Jesús dicen que Jesús es el mismo Padre y es el mismo Espíritu Santo. Y es aquí el grande problema que este amigo se acaba de ganar. No conmigo, sino con Dios y con la misma palabra de Dios, porque la Biblia dice: ay del que le quite y ay del que le ponga. Si Dios es espíritu, el Padre es espíritu, se supone de que ese espíritu es el que está dentro de ese cuerpo que está muriendo. Pero ese que está muriendo en la cruz exclama y dice: Padre. ¿A quién le está diciendo Padre? Se supone de que el Padre es un ser espiritual que está dentro de ese cuerpo. Pero el que está allí muriendo en la cruz dice: tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué está diciendo? En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Acaso en ese cuerpo habían dos espíritus? Los unicitarios tienen muchas explicaciones que darnos. ¿Pero para qué dice eso? Para poder justificar el dogma, porque si ellos llegan a aceptar de que Dios, siendo espíritu, tiene una figura, tiene una forma,
ellos tendrían que aceptar de que Dios sí tiene el lado derecho y sí tiene el lado izquierdo. Es decir, que ellos tendrían que aceptar el texto de Hechos capítulo 7 versículo 55, cuando Esteban dice que vio a Jesús a la diestra de Dios. Pero como ellos no pueden aceptar el texto, él tiene que mentir y tiene que decir que por Dios ser espíritu no tiene forma. Ustedes lo escucharon decir de que Dios no tiene arriba, no tiene abajo, no tiene al lado, no tiene al costado, porque Dios es espíritu. Él tendría que explicar cómo es que si Dios es espíritu y ese espíritu lo llena todo y no tiene una figura, ¿para qué tiene un trono si no se va a sentar? Pero la Biblia describe desde el Antiguo Testamento al Padre sentado en un trono. ¿Qué va a hacer este individuo con ese texto? Es obvio de que él ha torcido las escrituras para poder justificar una falsa doctrina. Veamos, por ejemplo, lo que dice el libro de Génesis a la altura del capítulo 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este es el problema donde este hombre se ha metido, porque la Biblia describe de que Dios tiene una imagen. Dios tiene una imagen. Dios tiene una imagen. Pero este individuo ha negado la escritura desde el principio. Ahora, vamos a ver qué referencia nos da la Biblia de cómo más o menos es el aspecto de nuestro Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia. El libro de Éxodo, a la altura del capítulo 33, versículo 18, mira lo que dice la escritura. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios tiene un rostro. Dios tiene un rostro y se lo está diciendo a Moisés. Es decir, de que este individuo está mintiendo y no le da vergüenza decirlo delante de las cámaras. ¿Por qué? Porque es un espíritu de error el que los conlleva a hablar todas esas atrocidades. Escuche, no sabemos cómo es Dios, pero la Biblia nos da una referencia de cómo más o menos es Dios. Veamos. Dijo a Jehová: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano. Tiene mano. Entre otras cosas, este texto que estamos leyendo destruye por completo el dogma de la unicidad. Pero no quiero entrar en materia en lo que en realidad dice el texto. Pero el texto dice de que Dios tiene rostro y tiene mano. Fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Pero el amigo dice de que no, de que Dios no tiene una figura. ¿Por qué no le conviene a ellos aceptar de que Dios sí tiene una figura? Porque al ellos aceptar de que Dios sí tiene una figura, tendrían que aceptar de que el Padre sí tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Pero no, ellos escogen el camino más peligroso para el ser humano, y es el de coger las escrituras y torcerlas, quitarles o añadirles. Entonces vamos a seguir leyendo, porque la Biblia dice que ya dice la Biblia de que Dios tiene un rostro, tiene manos, pero vamos a seguir leyendo el libro de Éxodo. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura, dice el verso 22, en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Mis hermanos, nosotros sabemos de que ahí está hablando el Hijo de Dios. Nosotros lo sabemos perfectamente, pero no quiero entrar en materia como tal respecto a eso.
Por eso al principio le dije, este hombre se ha metido en un lío terrible con ese dogma de la unicidad. Y si yo fuera unicitario y escucho una refutación como esta, yo escaparía de inmediato de esa falsa doctrina. Pero hay más, hay más. Miren, por ejemplo, lo que dice el primer libro de los Reyes, a la altura del capítulo 22, versículo 19. Está hablando el profeta Micaías, un hombre en el que no hubo tacha, un hombre que era un hombre de Dios en medio de unos tiempos donde lo que abundaban eran los falsos profetas. Se levanta Micaías con una palabra profética y una revelación profunda y le dice al rey Acab y al rey Josafat. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. No está hablando palabra de él, está hablando palabra de Jehová. Y el profeta Micaías dice, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a las escrituras o le creemos a este individuo que está enseñando una falacia, que está enseñando una mentira, que está diciendo de que Dios no tiene derecha, que Dios no tiene izquierda? ¿Por qué tienen que mentir para poder introducir una secta, hermano, que lo que enseña es mentira? Porque todo el afán de esa falsa doctrina es negar la existencia del Hijo de Dios. Pero esto no es todo, hay más todavía. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. En el versículo 1, mire lo que dice el profeta. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías está teniendo una visión, una revelación donde Dios le está haciendo un llamado. Isaías describe lo que está viendo. Y está viendo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Si existe un trono, hay un lugar específico. Y la Biblia describe no solamente Isaías, sino que Juan, el discípulo amado, a la altura del capítulo 5 de Apocalipsis, ve ese mismo trono que está viendo Isaías. Y ve, están en el cielo también los 24 ancianos. Pero también están las fuentes celestiales. Pero este individuo se atreve a negar la Biblia. ¿Por qué? Porque la idea es negar al Hijo de Dios. Pero todavía hay más. Él dice de que Dios es espíritu y que por ser un espíritu que lo llena todo, no tiene figura. Eso es algo que el mismo Señor Jesucristo lo desmintió. Lo desmintió por completo. Por ejemplo, Jesús, a la altura del capítulo 18 del Evangelio de Mateo, versículo 10, dijo estas palabras: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, pues os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Escúcheme lo que dice, está hablando en presente. Os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que aquí se murió doña unicidad por completo. ¿Por qué? Porque si Jesús es el Padre, ¿cómo es posible que los ángeles en el cielo están viendo todos los días el rostro de su Padre? ¿Que está dónde? Está en los cielos. Pero los unicitarios dicen de que Jesús es el Padre. Mas sin embargo Jesús declaró no ser el Padre. De hecho, no hay un solo texto bíblico que diga que Jesús es el Padre. Jesús nunca dijo ser el Padre. Los demonios reconocieron de que Jesús era hijo de Dios. Satanás reconoció que Jesús era hijo de Dios. Pero estas personas se atreven a decir de que Jesús es el Padre. Satanás cometió un error terrible que ha querido enmendar en estos últimos tiempos. Nosotros sabemos de que la salvación del ser humano es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, por medio del Hijo de Dios,
estamos siendo salvos. ¿Cuál es la tarea de Satanás? Eliminar al Hijo de Dios del corazón, de la predicación, del pensamiento y de la creencia de los seres humanos. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La vida eterna está en el Hijo, no está en el Padre. Nuestra salvación está en el Hijo, no está en el Padre. En la primera carta de Juan lo dice, que esta es nuestra victoria, que nosotros hemos vencido al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Los que vencen al mundo son los que creen que Jesús es Hijo de Dios, no los que creen que Jesús es el Padre. Ahora, la secta solo Jesús cree que Jesús es el Padre, por eso ellos no han vencido al mundo. Mis hermanos, todo este enredo, este individuo se lo ha levantado para negar la existencia del Hijo de Dios. Todo esto lo ha levantado para eso. Y es allí donde nos damos cuenta, por medio de la palabra de Dios, de que esta gente miente, de que esta gente tiene un espíritu de error. Que el plan de Satanás a través de ellos es que no se predique más el nombre del Hijo de Dios. Mis hermanos, creo que ha sido contundente esta refutación. Él ha querido mentir de que Dios, por ser espíritu que lo llena todo, no tiene una figura. ¿Para qué? Para poder justificar de que Jesús no está en ninguna diestra del Padre, sino que está sentado en el poder de Dios. Hermano, eso no tiene sustento bíblico por ninguna parte. Y quiero finalizar con este texto. Mateo, mire lo que dice. Mire lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo. Desde ahora os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes y sentado a la diestra del poder de Dios. Si la palabra diestra fuera poder, hermano, ese texto estaría bien terrible y bien nefasto. Pero como la Biblia está correctamente escrita, los que están mal son los unicitarios. Porque si la palabra diestra se significa poder, entonces el texto diría: veréis al Hijo del Hombre sentado en el poder del poder. Pero lastimosamente para ellos, la palabra diestra no significa poder. Diestra significa derecha. Y por eso Jesús asegura de que Él estará sentado a la derecha del poder de Dios. No te dejes engañar de esta secta, mis hermanos. Dios te bendiga y Dios te guarde.